Cae la noche. Las sombras se arrastran por la aldea aislada en la montaña. Un viento helado susurra entre los árboles antiguos. Trae consigo el llanto lejano de un bebé, un sonido que hiela los huesos. Los aldeanos se apiñan alrededor de sus hogares, con el miedo grabado en sus rostros. Estos son los rincones olvidados del mundo, lugares intactos por la era moderna, lugares donde las leyendas son más que simples historias, son advertencias. Esta noche hablaremos de una leyenda que atormenta estas montañas. Una leyenda susurrada en voz baja, una historia escalofriante de un espíritu vengativo. Los aldeanos la llaman la bruja de las montañas. Escucha atentamente si te atreves, y descubre por qué en este pueblo el llanto de un bebé en la noche es un presagio de terror. Durante generaciones, la leyenda de la bruja de las montañas ha proyectado una larga sombra sobre la aldea. Ella fue una vez una de ellos, una mujer despreciada, acusada de ejercer poderes oscuros. Los aldeanos, impulsados por el miedo y la ignorancia, se volvieron contra ella. La expulsaron, desterrándola a las implacables montañas. Pero antes de desaparecer entre la niebla, pronunció una maldición que atormentaría a su aldea durante siglos. Dicen que regresa por los más inocentes, los más vulnerables. Los bebés recién nacidos, cuyos llantos resuenan en la noche, son su presa. Las madres susurran oraciones, con el corazón apesadumbrado por el temor. ¿Pero será suficiente? La leyenda de la bruja de las montañas no es solo una historia. Hace siglos, la aldea era un lugar diferente. La vida era dura, pero los aldeanos encontraban consuelo en sus tradiciones y su fe. Las montañas, sin embargo, escondían un oscuro secreto, un secreto que destrozaría a la aldea. En medio de ellos, vivía una mujer llamada Isabel. Ella era diferente, callada, solitaria, con una extraña conexión con la naturaleza. Poseía conocimientos de hierbas y remedios, secretos susurrados transmitidos de generación en generación. Los aldeanos, en su ignorancia, temían lo que no entendían. Cuando una enfermedad azotó la aldea, culparon a Isabel, la llamaron bruja, acusándola de invocar fuerzas oscuras. Isabel suplicó su inocencia, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Cegados por el miedo, los aldeanos la expulsaron, desterrándola a las implacables montañas. Isabel buscó refugio en el sombrío abrazo de las montañas. Vaguó durante días, con el corazón apesadumbrado por la traición. El viento aullaba, haciéndose eco de su dolor, y las montañas parecían susurrar su nombre. Cuenta la leyenda que se topó con un antiguo altar, escondido en lo profundo de una cueva. Allí encontró consuelo en la magia olvidada, abrazando la oscuridad que los aldeanos siempre habían temido. Con el paso de los años, la leyenda de Isabel creció. Se convirtió en un espectro en la noche, un susurro en el viento, y con cada estación que pasaba, su maldición se apoderaba más de la aldea. Habían creado un monstruo, y ahora estaban obligados a vivir con las consecuencias. Las generaciones iban y venían, pero la leyenda de la bruja de las montañas perduraba. Las madres advertían a sus hijos que no se alejaran demasiado de la aldea, para que no se los llevara el espíritu vengativo. Los aldeanos vivían en un perpetuo estado de miedo, sus vidas gobernadas por la superstición. Susurraban oraciones de protección, con la esperanza de apaciguar al espíritu que habían ofendido. Pero la bruja de las montañas no se aplacaba fácilmente. Su presencia permanecía en las sombras, un recordatorio constante de su culpa. El viento llevaba su risa, un sonido escalofriante que les helaba la sangre. Los aldeanos vivían con miedo, eternamente atormentados por la maldición de la bruja de las montañas.
En lo alto de las montañas, enclavada entre los árboles centenarios, se alzaba una humilde morada. Era el hogar de Tomás y María Morales. Eran una pareja joven, su amor mutuo era tan fuerte como las propias montañas. Durante años, habían anhelado tener un hijo que completara su familia. Finalmente, sus oraciones fueron escuchadas. Nació un niño, Santiago. Sus corazones se llenaron de alegría, un rayo de esperanza en un pueblo envuelto en el miedo. Los aldeanos, endurecidos por generaciones de temor, ofrecieron cautelosas felicitaciones. Advirtieron a la joven pareja que estuvieran atentos, que mantuvieran a su bebé cerca. María, aunque su corazón rebosaba de amor maternal, no podía quitarse de encima la inquietud. La leyenda de la bruja de las montañas, que antes era un relato lejano, se había convertido en una aterradora realidad. Los días que siguieron fueron un borrón de noches de insomnio y oraciones susurradas. María estaba atormentada por pesadillas, visiones de figuras sombrías y el sonido del viento aullando como una banshee. Cosas extrañas comenzaron a ocurrir. Una tarde, mientras María mecía a Santiago para que se durmiera, oyó un arañazo en la ventana. Cuando miró, no había nada allí, solo el viento, silbando entre los árboles. A la mañana siguiente, Tomás encontró extraños símbolos grabados en la tierra, frente a su puerta. Intentó quitarle importancia, tomándolo como una broma, pero un frío temor se instaló en la boca de su estómago. Las advertencias de los aldeanos resonaban en sus oídos. Una noche, mientras una tormenta hacía estragos en el exterior, María se despertó con un sonido inquietante. Se dirigió sigilosamente a la ventana, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La tormenta alcanzó su punto álgido la tercera noche después del nacimiento de Santiago. El viento aullaba como un demonio, azotando el tejado de la humilde casa de los Morales. María se despertó de repente, con el corazón acelerado. Los llantos de Santiago habían cesado, reemplazados por un silencio inquietante. Se incorporó, helada de miedo. La cuna de Santiago estaba vacía. El pánico se apoderó de ella. Gritó llamando a Tomás, su voz apenas audible por encima del estruendo del viento. Tomás, con el rostro desencajado por el terror, agarró su machete y salió corriendo. La noche estaba viva con sombras y los gritos del viento. A través de la lluvia torrencial, la vieron. Una figura, alta y delgada, recortada contra la luna, y en sus brazos sostenía una pequeña forma que luchaba. Los gritos de los Morales atravesaron la tormenta, resonando por el pueblo como el lamento de una sirena. Las puertas se abrieron de golpe, las linternas cobraron vida y pronto la noche se llenó de voces de pánico. Los aldeanos, con el rostro sombrío, se reunieron frente a la casa de los Morales. Habían conocido este miedo durante generaciones, habían susurrado oraciones contra él, y sin embargo, aquí estaba, una escalofriante realidad. Tomás, con los ojos desorbitados por el dolor y la rabia, relató la horrible escena, la bruja, la cuna vacía, la tormenta que parecía hacerse eco de su furia. Tenían que encontrar a Santiago, tenían que enfrentarse a la oscuridad que les había perseguido durante tanto tiempo. Armados con lo que pudieron encontrar, machetes, hachas, horcas, los aldeanos se adentraron en la noche azotada por la tormenta. Los impulsaba el miedo, sí, pero también una esperanza desesperada. La tormenta pareció intensificarse a medida que los aldeanos se adentraban en las montañas. El viento aullaba, rasgándoles la ropa, la lluvia cegándoles, pero siguieron adelante, su miedo superado por su determinación. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, llegaron a un claro. En el centro, se había erigido un tosco altar, hecho con piedras y ramas retorcidas. Los aldeanos observaban, con el rostro pálido por una mezcla de miedo y fascinación.
El silencio del claro se rompió con un jadeo. María, con los ojos enrojecidos y llenos de un terror que superaba las palabras, señaló temblorosa el altar. Allí, entre las piedras, había un trozo de tela blanca, la manta de Santiago. La desesperación amenazaba con consumirlos. Habían llegado tan lejos, se habían enfrentado a sus miedos, solo para ser recibidos por este escalofriante recordatorio de su fracaso. La tormenta pareció suspirar, el viento volvió a arreciar, trayendo consigo el sonido del llanto de un bebé. Al principio era débil, apenas audible por encima del viento y la lluvia, pero se hizo más fuerte, acercándose, hasta que estuvo ahí mismo, emanando del límite del claro. Allí, de pie en el borde del bosque, iluminada por un repentino rayo de luna, estaba María. Un silencio inquietante se apoderó del claro. Los aldeanos miraban fijamente, con una mezcla de asombro y terror en sus rostros, mientras María se acercaba, con pasos lentos y mesurados. El viento, como reconociendo su presencia, se calmó. Las nubes de tormenta se abrieron para revelar la luna brillando intensamente en lo alto. Santiago, envuelto en su manta, parecía ileso, pero sus ojos, abiertos de par en par, estaban fijos en algún punto distante más allá de los árboles, un vacío escalofriante en sus profundidades. Nadie se atrevió a hablar, a romper el silencio que los mantenía cautivos. Habían arriesgado sus vidas, se habían adentrado en el corazón de la oscuridad y habían salido con más preguntas que respuestas. La bruja de las montañas, su torturadora, su monstruo, se había apiadado. ¿Pero a qué precio? Mientras los aldeanos regresaban al pueblo, la tormenta, como si nunca hubiera existido, cesó por completo. El aire estaba cargado con el aroma de la tierra mojada y una corriente subyacente de miedo, un miedo que persistía mucho después de que los últimos rastros de relámpagos hubieran desaparecido. María, agarrando a Santiago con fuerza, caminaba como en trance. Se negaba a hablar, a reconocer los susurros de preocupación que la seguían como sombras. Su silencio era más inquietante que cualquier grito, un escalofriante testimonio de los horrores que había enfrentado sola en la oscuridad. De vuelta en su casa, mientras Tomás avivaba el fuego, María finalmente se derrumbó. Los sollozos sacudieron su cuerpo, las lágrimas corrieron por su rostro, al revelar la marca. Los aldeanos, conmocionados hasta la médula, se unieron alrededor de la familia Morales. Trajeron comida, ofrecieron oraciones y compartieron historias de sus propios encuentros con lo sobrenatural. Pero el miedo, una vez que echa raíces, es difícil de erradicar. El pueblo, que antes era un lugar de placeres sencillos, había cambiado para siempre. La leyenda de la bruja de las montañas se había convertido en una realidad ineludible. Las madres se aferraban a sus hijos, con el rostro marcado por la preocupación. Tijeras abiertas colgaban sobre cada cuna, brillando siniestramente a la luz vacilante de las lámparas. Las montañas, firmes y antiguas, guardan celosamente sus secretos. El pueblo, enclavado a su sombra, lleva las cicatrices de su pasado, un legado grabado en el miedo y las oraciones susurradas. La leyenda de la bruja de las montañas perdura, un escalofriante recordatorio de la oscuridad que puede residir en el corazón humano y de las fuerzas ancestrales que yacen latentes bajo la superficie de nuestro mundo. ¿Fue el regreso de Santiago una señal de clemencia o un escalofriante presagio de un destino más oscuro por venir? Estas preguntas permanecen en el aire, tan persistentes como los vientos de la montaña. ¿Qué crees que se esconde en el corazón de estas montañas? Comparte tus ideas, si te atreves, pero ten cuidado. Las montañas siempre están escuchando.